quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El Señor Jesús hace esta afirmación importante. Los tres verbos: negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguir, pretenden explicar en qué consiste ser discípulo de Jesús. El negarse a sí mismo denota algo radical, es decir, renunciar a vivir centrado en sí mismo, vivir para sí mismo de manera egoísta. Niéguese a sí mismo quiere decir no tener miedo a arriesgar todo por Él. Negarse a sí mismo no es anularse, sino liberarnos hasta de nosotros mismos, llegar a vivir una gran libertad interior. Negarse a sí mismo significa aceptar la liberación que trae Jesús y que obliga a luchar por liberarse en el propio interior de la mentira, del orgullo, del afán de comodidades, de vivir una vida cristiana light, el afán de lucro y de enriquecimiento ilícito, el poder que aprisiona a tantísimas personas. Niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tomar la cruz. Es una expresión que utilizaron los primeros cristianos para expresar su unión con Jesús en su muerte y en su resurrección. En este contexto, la cruz es el símbolo del sufrimiento que puede conllevar el seguimiento de la causa de Jesús. Y en tercer lugar, el verbo seguir, que me siga, hace referencia al seguimiento del propio Jesús. Seguir a Jesús quiere decir estar dispuesto a seguir su camino, no pretender ganar este mundo, sino estar dispuesto hasta entregar la vida. En el episodio del Evangelio de hoy, Jesús da un paso adelante en su manifestación a los discípulos. Les muestra con claridad que su camino pasa por el sufrimiento. El texto nos ha dicho, desde entonces Jesús empezó a hablar de su pasión abiertamente. La reacción de Pedro es decirle a Jesús: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús responde con dureza a Pedro con estas palabras: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Es como si le dijera: no quiero ni verte, eres un obstáculo en mi camino. Son palabras fuertes. Pero la respuesta de que Jesús, aunque dura, no es un rechazo, es una invitación a que se sitúe como discípulo.
Literalmente Jesús le dice, sígueme, ponte detrás de mí. Es lo que significa el término griego que emplea San Mateo. Vuelve a ocupar tu puesto de discípulo. Sígueme. Camina por la senda que mis pasos van marcando. Pedro ha tenido la osadía de ponerse al frente de Jesús para obstaculizar su camino, porque la cruz le resulta escandalosa. Y Jesús quiere hacerle ver que el lugar del discípulo es ir detrás de él. Además le llama Satanás. Antes le había dicho dichoso, ahora le llama Satanás. Y con esa expresión le quiere decir que está intentando desviarle de su camino y conducirle por el camino del poder, del dinero mal habido, del éxito mundano, del triunfalismo. Pedro representa aquí a los discípulos de todos los tiempos. Nos representa quizás también a nosotros que a veces no comprendemos a Jesús, que necesitamos de nuevo situarnos en una actitud de seguimiento, poniéndonos detrás de Jesús, haciendo de Él el centro de nuestra vida. Necesitamos reorientar nuestra vida siguiendo sus pasos de fidelidad al Padre. Termina el texto presentando aquello que más puede motivarnos en esta entrega radical a Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? Ciertamente la sociedad actual puede tener todo lo que quiere, pero le falta lo esencial. La ansiedad, el aburrimiento, el estrés conduce a muchas personas a una vida vacía, sin sentido. Qué cuadro tan triste estamos viendo con esta pandemia. Pero más triste todavía que se nos ha olvidado esta palabra tan clara que dice Jesús. Escuchando la realidad de este mundo actual, vemos cómo en todos los países se están aprovechando de la pandemia para seguir explotando, especialmente a los pobres. El otro día con tristeza me daba cuenta de que en la compra de medicinas, cómo hacen especulación. En muchos de nuestros países de América Latina, pero Honduras tristemente no es la excepción. Se nos han olvidado los mandamientos de la ley de Dios y tenemos que recordarlos. ¿Cómo puede una persona decir que es cristiana
si es una persona que roba y roba descaradamente. Si se tienen que comprar algunos medicamentos y se hacen las ofertas, y muchas veces se toman las ofertas más caras porque ya se sabe que se van a repartir ese dinero mal habido. Es robo, es robar, es ir contra los mandamientos de Dios. Todas esas barbaridades que hemos escuchado son robos, y los ladrones, lo dice San Pablo muy claramente, no entrarán en el reino de Dios. Pero se sigue lo mismo, como si no pasara nada, como si no tuviésemos la ley de Dios, que está muy clara. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿De qué sirven todas esas transacciones fraudulentas? No vamos a repetir aquí lo que diariamente se nos dice en los medios de comunicación. Y sin embargo, no pasa nada. Llega el momento de la muerte y ahí se queda todo. Aunque sean cuentas bancarias secretas, aunque sean paraísos fiscales, ahí se queda todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? El vacío existencial es, a juicio de muchos sociólogos y antropólogos, la neurosis más grave del hombre contemporáneo. Se siente privado del sentido de la vida. Cuando la persona no encuentra sentido a su vida, está perdida. Y entonces la vida se convierte en una carrera hacia el placer inmediato. Todas las necesidades se buscan ser satisfechas como una huida hacia adelante. Y hasta el mismo amor puede quedar reducido a un negocio interesado, aunque sea entre dos que se utilizan mutuamente y compensan el vacío existencial. Qué importante entonces todo lo que se ha hecho en reflexión para profundizar la vida de familia, que es un bien inmenso, que vale la pena sacrificar cualquier cosa pasajera, con tal de conservar ese valor inestimable. Queridas amigas y amigos de la pastoral familiar, gracias. Gracias, Padre Juan Carlos, y todos los que trabajan en esto, para que cada día más la familia esté fortalecida, porque es el valor que perdura. No se puede reducir el amor a un simple negocio interesado. Muchas veces estamos zambullidos en una sociedad donde lo importante es obtenerlo todo y ahora mismo. Y esto no es posible. Un ambiente social lleno de estímulos que empujan solo a ganar, a gozar, a gastar y a disfrutar. Cuando sistemáticamente vamos satisfaciendo nuestros deseos de manera inmediata,
no se saborea con gozo lo obtenido. Y después de la satisfacción lograda, de nuevo viene el vacío, el decaimiento, la tristeza y el hastío. La cultura de la satisfacción inmediata, llámese como se llame, llámese droga, alcohol, cualquier vicio, y el poder, que es una droga también. Eso conduce a la cultura de los insatisfechos. Y ahí la palabra de Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si malogra su vida? ¿De qué nos vale ganar el mundo entero si no logramos realizarnos como personas? ¿Para qué nos sirven ambicionar riquezas, reconocimientos, si olvidamos a los demás y no le encontramos sentido a la vida? ¿Qué futuro tiene la humanidad por el camino de la ambición, del tener? Es un camino que lleva a millones de seres humanos al hambre, a la miseria. Ese camino es un desastre. Honduras no puede seguir caminando así. Aunque le pongan todas las distracciones que quieran, Honduras no puede seguir caminando así. Es importante subrayar que pocos aspectos del Evangelio han sido tan distorsionados y tan desfigurados como la llamada del Señor Jesús a tomar la cruz. Y hay cantidades de personas equivocadas que dicen que son cristianos y rechazan la cruz de Cristo. Están rechazando al mismo Cristo. San Pablo lo escribe, dice: con lágrimas les escribo que hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. No se engañen, no se digan que son cristianos, se están engañando a ustedes mismos. Jesús no ama ni busca arbitrariamente el sufrimiento, ni para Él ni para los demás, como si el sufrimiento fuese algo agradable a Dios. Jesús no pretende deshumanizarnos, como se ha entendido con frecuencia. Él quiere llevarnos a la plenitud humana. No se trata de sacrificarse pensando que eso quiere Dios, no. Dios quiere nuestra felicidad en todos los sentidos. Dios nos quiere felices. La cruz a la cual se refiere Jesucristo es el sufrimiento que nace de mantenerse en el camino de la fidelidad al Padre. Ser fiel a la voluntad de Dios quiere decir tomar la cruz. Claro que hay sufrimiento en dejar todas las ofertas del mundo, del demonio, de las tentaciones y del pecado. Claro que cuesta. Esa es la cruz que Jesús quiere que asumamos con Él para seguirlo. Jesús asume la cruz
en una actitud de fidelidad a Dios Padre y de servicio al reino. Y la cruz es la certeza de un amor que permanece para siempre. La única verdad que necesitamos creer, la única memoria que tenemos que guardar. En la cruz adquiere sentido cualquier situación de nuestra vida, por muy difícil que nos resulte. Esa cruz que están llevando nuestros médicos, a veces maltratados, sin todos los medios de bioseguridad a los cuales tienen derecho. Y muchas veces un Estado que está engañando. ¿Para qué? ¿Para utilizar en qué los dineros? Claro que es una cruz y ellos la asumen con amor, y tantos han dado su vida. Personal de los hospitales, enfermeras y enfermeros que también han dado su vida, han asumido la cruz de Cristo, y esa cruz no terminará ahí, sino en la resurrección, en la vida feliz. Por eso, en la cruz se nos revela de manera impresionante el gran amor que nos tiene Dios. Hoy, queridas hermanas y hermanos, tenemos que tomar en serio esta palabra del Señor Jesús. Y quiero que la oigan aquellos que tienen oídos sordos. Lo que se han robado no les va a servir para nada. Y lo van a tener que dejar tarde o temprano. Y vea, no sea muy temprano, si se llegan a infectar de este mal. ¿Y cómo se van a presentar ante Dios? Con las manos llenas de lo robado, pero vacías frente al reino. Reflexionemos. Reflexionen todos aquellos que se han alborotado para seguir trasegando droga. Parece mentira, estamos probados con esta pandemia y siguen las avionetas y siguen los transportes de droga y siguen los asesinatos, las masacres de jóvenes. ¿Cómo queremos librarnos de una pandemia cuando seguimos llevando adelante otras pandemias peores? La vida es sagrada, nadie la puede quitar. Aunque se llame capo de droga o capo de pandilla, nadie tiene licencia para matar. Por eso, esta palabra de Dios es muy fuerte. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si malogra su vida? Por eso hoy, delante del Señor Jesús, queremos renovar la actitud de discípulos, ponernos al seguimiento de Jesús, descubrir la verdadera alegría que nadie nunca nos podrá arrebatar si sabemos seguir a Cristo por el camino del amor, de la justicia, de la libertad y de la paz. Que el Señor desde la cruz motive y mueva los corazones de nuestra Honduras, que podamos convertirnos a Él,
que le demos a cada valor humano su propio puesto, al poder, al dinero, a la familia, a todos nuestros hermanos, para que ciertamente Honduras sea mejor, vivamos mejor. Los salvadores de Honduras no son ninguno de los seres humanos. El único salvador de Honduras es Jesús, nuestro Redentor. No pensemos que con maniobras políticas Honduras se va a salvar. Honduras se va a salvar cuando aceptemos al Señor, a su amor y a su santa ley. Que Dios bendiga, sí, nuestra Honduras, pero no con palabras vacías, sino con hechos de conversión y de aceptación de su santa ley.